La recaudación, que sigue muy floja, noveno mes consecutivo de caída de la recaudación en términos reales, ¿no? Los datos ahí son interesantes, los de que elabora Nadine Argarañaz del IARAF, ¿no? Sí. No, como decías, Maxi, novena caída ahí lo consecutiva. Estamos viendo, sí. Si bien la tendencia se mantiene, o sea, caída en términos reales, la recaudación crece por debajo de la inflación, es cierto, si miramos los últimos 3 meses, que se viene moderando esa caída. Veníamos de un febrero donde ahí fue uno de los picos de los últimos tiempos. Había caído más de 4% en términos reales en marzo, y ahora, bueno, la caída, insisto, fue otra vez terreno negativo, pero menor al 4%. Ahí que explica un poco, y donde le ponemos un poco el foco a la cuestión, tiene que ver con los principales impuestos. Por ejemplo, IVA otra vez volvió a caer. Y eso, por supuesto, está vinculado gran parte al consumo, otra tiene que ver con el IVA aduanero, pero cayó en el total alrededor de un 3% el IVA neto. Si mirás el IVA neto total, 8,5%, pero si mirás el IVA solamente vinculado al consumo, es menor la caída, es 3% de caída. Otro de los ítems a mirar también tiene que ver con seguridad social, vinculado a la suba de salarios, vinculado al empleo. Ahí te da una caída real del 4,1%, y de los impuestos más importantes, ganancias también reflejó ahí también una caída del 3,7%. Ahora, en términos de magnitudes, sigue liderando otra vez el comercio al exterior, porque otra vez tenés ahí caída de derecho a la exportación, 37,5 real. Eso hay que entenderlo. Por un lado, hace un año atrás, recién eran los primeros meses de la baja de las retenciones, y al mismo tiempo comparás con un abril en el cual habíamos cambiado de régimen cambiario. La segunda parte de abril del 25 hubo un salto del tipo de cambio oficial, y eso aceleró la liquidación de divisas y por ende la suba de este impuesto. Y al mismo tiempo, algunos economistas lo vinculan también a cómo está compuesta hoy la cosecha, porque hoy tiene más preponderancia el maíz, que tiene menores retenciones que la soja. Recordemos, la soja está en el 24, maíz 8,5, y eso también tiene ahí ese impacto en términos de derecho de las exportaciones. Sigue también en caída, y esto es reflejo de la baja de la actividad o el estancamiento, derechos a las importaciones, y la tasa estadística 16% de caída. Y otro de los impuestos también que cayó fuerte es impuestos coparticipables internos, ¿no? Son los principales datos del dato de recaudación conocido ayer. Sí, igualmente. Ahí está. Igualmente, ahí me parece relevante, más allá de la caída interanual, todos ven 9 meses consecutivos de que cae interanualmente la recaudación. Esto lo resalta el informe de la Fundación Mediterránea. IVA y aportes patronales, ¿no? Es decir, el IVA es consumo, aportes patronales, empleo. En abril te cae desestacionalizado respecto a marzo, ¿no? Porque eso que estamos viendo era interanual. Sí. ¿Ok? Cae poco, pero cae. Es decir, no quiebra la tendencia abril respecto a marzo, sino que cae desestacionalizado respecto al mes anterior. Tanto IVA como aportes patronales. Y se derrumba impuesto al cheque. En abril cae 9% desestacionalizado respecto a marzo, impuesto al cheque. Con lo cual estás viendo, bueno, evidentemente, una informalidad mayor, ¿no? Entonces, es una secuencia preocupante, porque, por otro lado, tenés el riesgo de volver totalmente procíclica la política fiscal, porque si te sigue cayendo la recaudación y vos estás con la idea de que vas a ajustar, tenés que ajustar ahora, no sé, medio punto más del gasto público, básicamente el gasto discrecional, porque no podés tocar, obviamente, jubilaciones, todo eso, o el tema AUH, todo eso viene con la fórmula de ajuste T-2, es decir, ajustado por inflación 2 periodos para atrás. Tenés que ir al gasto discrecional. ¿Cuál es el gasto discrecional? Y básicamente obra pública. Entonces, si vos seguís con eso, hacés procíclico, en este caso, la caída.
Digamos, te cae la recaudación, ajustás más el gasto público discrecional, que es el que más impacto tiene sobre el nivel de actividad y empleo, y eso te genera a su vez eventualmente más caída de recaudación. Entonces es un problema, sobre todo porque el gobierno aparte está en un momento donde sabe que tiene que reactivar ese tipo de gasto público, ¿no? La inversión en infraestructura. De hecho, está la licitación de los corredores, está planteando eso, que uno de los sectores, lo dijo el otro día el ministro de Economía en una de las conferencias que tuvo, ¿no? Un nuevo régimen monetario, ¿no? Pero bueno, lo vamos a charlar en un ratito. A ver, hay distintas cosas que quería hablarle un poquito. No sé si vieron un informe de Fidelitas muy interesante sobre la geografía del crédito. Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero hay un documento que me envió Jorge Vasconcelos, que la verdad que es muy bueno. Fíjense, es tiempo, el recurso escaso para armonizar el trilema de reservas, actividad e inflación, que tiene que ver con lo que le está pasando al gobierno, ¿no? ¿Me están llamando? Bueno. Lo que le está pasando al gobierno en esta dinámica económica y política, ¿no? ¿Quieren que hablemos un segundo de la dinámica política? Yo veo ahí una situación insólita. Y ahora vamos a la dinámica económica, ¿no? La dinámica económica es esta, la que contamos, el triángulo que acá lo ven, reservas, producción, inflación. El gobierno necesita resolver este trilema, que es muy difícil de conseguir con las actuales reglas de juego de la economía, ¿no? Tiene que aumentar las reservas, eso que están viendo ahí, tiene a su vez que reactive la economía y vaya para abajo la inflación. Obviamente, esto se hubiera destrabado rápidamente, este trilema, si la economía argentina tuviera en este momento 300 o 350 puntos de riesgo país, si hubiera vuelto a acceder al mercado financiero, porque eso hubiera generado inmediatamente combustible que se le mete a la economía, ¿no? Porque viene una inyección de capital, de inversión, de financiamiento, de baja de tasa, y tenés una economía que funciona, te converge, se desploma la expectativa de devaluación hacia adelante y convergen las tasas de inflación para abajo y la actividad para arriba, ¿no? Un poco eso es lo que le faltó en algún momento al plan económico. De hecho, venimos contando, el Banco Central está comprando dólares, como tiene que pagar deuda, no acumula lo que compró 7.200 millones en lo que va del año, pero acumuló 1.900 millones, pero además, todo lo que compra, emite pesos para comprar, pero lo tiene que retirar porque considera que todavía no se sostiene la demanda de dinero. Entonces, sigue con una política monetaria contractiva, no puede darle rienda suelta a la actividad. Es decir, no puede sacarle el corsé que le puso el año pasado a toda la economía para que no se les desbande en la corrida cambiaria. Pasó la corrida cambiaria, te ayudó Besen, ganaste la elección, pasaste el presupuesto, metiste la reforma laboral, inocencia fiscal, que no te metieron ningún dólar que salió del colchón y fue a depositarse, no hubo nada de eso. Y pese a eso, este año era el año de la monetización de la economía. Era, vos comprabas dólares, emitías pesos, gran parte de esos pesos quedaban en los bancos, iban a los préstamos, y eso empezaba a reactivar un esquema similar al que hubo en el segundo o la primera parte, o en 2024, cuando vos compraste fuertes reservas, monetizaste parte de esa acumulación de reservas, con tasa real negativa, voló el crédito 100% de crecimiento o más durante 6 meses o casi un año, ¿no? Bueno, eso no está ocurriendo. De hecho, en este documento se plantea algo que están viendo todos. Dicen, bueno, pero estás ahí clavado en riesgo país, no sé, 550 puntos, pongámosle, sí, ¿no? Sí. Estás salvo Bolivia, estás con el riesgo país, que es el más alto de la región, ¿no? Solo Bolivia está delante tuyo en el riesgo país, ¿no? Esto era hace unos días que había bajado a 523, pero
y bueno, y ahí no se mueve, ¿no? De hecho, ahora ¿cuánto está, Martín, el riesgo país? ¿550? 58. Sí, 500. Bueno, 550. De hecho, en algún momento, hace 3 semanas, se fue casi a 500 puntos, volvió ahora a 550, subió 50 puntos básicos, ¿no? Y en la región, en este último mes, bajó 20 puntos básicos, el promedio de riesgo país de la región. Estás ahí atorado. Y es distinto al riesgo país que tienen las empresas, ¿no? Que se cita en este documento de Vasconcelos. Dice, las empresas argentinas están con un riesgo país, digamos, un sobrecosto de endeudamiento de 309 puntos básicos, ¿no? Es decir, son 300 puntos por encima de el endeudamiento de los bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, si es 4,5 a 10 años, sumale 3 puntos más, se están endeudando a 7,5-8% las empresas argentinas. 8%, un poquito más. ¿Ok? Bueno, en Brasil, ese riesgo empresas es 268 puntos. Es decir, no hay tanta diferencia. Por eso están emitiendo las empresas argentinas, buscando financiamiento como pueden. Ahora, ¿qué empresas? Y fundamentalmente las que están enganchadas con el sector dinámico de la economía, petróleo y gas, minería, ¿no? Sobre todo petróleo y gas, que tienen sus ingresos dolarizados y que tienen además un régimen especial, como si tuvieran un régimen cambiario especial, libre disponibilidad de divisa, no tienen que liquidarla en el mercado local, estabilidad de todo tipo, menor presión fiscal, todo despejado, como si no fueran Argentina, como si fuera una isla, ¿no? En cambio, el riesgo país tuyo es 550 puntos y el de la región es 186 puntos, 190 puntos. Es decir, estar más del doble del riesgo país regional, ¿no? Entonces, bueno, si no se te destraba por el riesgo país, algo tenés que hacer. Y la verdad que el documento es muy interesante. Leo algunos puntos. Ahí si lo estamos mostrando me ayudan. Dice, el Banco Central compró 7.200 millones de dólares, ¿no? Y las reservas mejoraron 1.900 millones. Una de las razones por la que la prima del riesgo país cerró en abril prácticamente en el mismo nivel que había hecho a fines de 2025, en torno a los 570 puntos. Bueno, ahora está 558. Desde hace 2 meses rige una especie de corredor de tasas, con el Banco Central definiendo piso y techo de 20-25% anual para las operaciones de cortísimo plazo, y pese al carácter menos restrictivo de la política monetaria, el crédito al sector privado todavía no ha reaccionado, con variaciones negativas en términos reales en marzo y en abril. Es decir, el crédito bajó en marzo y abril en términos reales. Ese corredor de tasas debería mantenerse en el tiempo, pero para que esta no sea una expresión de voluntarismo, es clave que los mercados futuros del dólar no desafíen el rumbo de esta política. Entonces, ahí es el primer punto que me parece muy interesante, y te sumo, Martín, con esto. Plantea algo clave este informe de Vasconcelos, que dice, bueno, el gobierno tiene que sumar reservas, pero como ahora toda su apuesta es al mismo tiempo mantener la desinflación, ¿no? Y sobre todo reactivar el crédito, como metió un corredor de tasas, ¿no? Corredor de tasas es las tasas de referencia que mete el Banco Central cuando le presta a cortísimo plazo a los bancos, ¿no? Entre el 20 y el 25%, para sostener eso y que después se traduzca en una baja de las tasas activas, las tasas, no sé, de refinanciación de los morosos de los bancos, o las tasas de los préstamos personales, tarjeta de crédito, todo el sistema. Para el gobierno es fundamental tener anclado el dólar futuro. Es decir, necesita un dólar bajo, porque si se mueve mucho el dólar y se te desancla la expectativa de devaluación, el dólar, no sé, agosto, el dólar a septiembre, el dólar, que hoy está en 28% esa curva, estaba en 25% hace 2 semanas, se te desarma la posibilidad de reactivar esta economía con el crédito. Es muy interesante lo que plantea Martín, porque esto cierra de por qué el Banco Central está haciendo trabajo artesanal. Es decir, ayer hay un montón de dólares en el mercado
Obviamente también hay muchos demandantes de dólares, evidentemente, no solamente oferentes, y el Banco Central te compra solo 70 millones de dólares, con el mayorista en 1.400 pesos, 5% debajo de lo que está en diciembre, y 20% respecto a la brecha. Entonces uno dice, che, pero escuchame una cosa, ¿qué está haciendo el Banco Central? No era que había que acumular reserva y que todos están viendo como indicador líder cuánto acumulada de reserva, y te compra ahí, se hace el exquisito ahora de que quiere nada más que 70 millones de dólares. Sí, déjame hacerte un comentario sobre la dinámica de la compra de reservas y es una cuestión bien de nicho del mercado. Cuando vos querés comprar o vender algo, tenés como dos estrategias para tomar una postura. En este caso, el central quiere comprar. Una de las posturas que podría tomar, que es lo que hace un inversor particular generalmente si quiere comprar algo, es lo que en la jerga antigua de la bolsa se le llamaba golpear pantalla. O sea, voy y digo, a ver, ¿a cuánto me vende el que vende? 1.400. Listo, dale 1.400. Eso sería voy y compro. Pero si yo no quiero hacer subir el precio, tengo que tomar otra postura. No golpeo pantalla, sino que tomo una postura pasiva donde digo, ¿a cuánto vende? 1.400. Y me anoto en 1.395 y espero a ver si me dan. Lo que pasa es que cuando el mercado está comprador y empuja el precio arriba y vos te pones en forma pasiva a ver si te dan, no te dan, porque viene otro y paga 1.400, después viene otro y paga 1.401. Y vos que te pusiste 1.395, estás ahí esperando y cada vez tenés la vara más alta. Entonces, esto lo veíamos no las últimas 2 semanas, sino antes, durante la primera quincena del mes de abril especialmente, donde era pura venta, no había posturas de compra, entonces el central se ubicaba pasivamente, ponía prácticamente la única postura de compra y los que querían venderle tenían que vender al central. Ahora que la dinámica cambió, levemente igual, hoy está bajando de 0,5%, pero el mercado está un poco más comprador. Yo entiendo que por varios factores de corto plazo, cierres parciales de carry trade, por otro lado, la semana pasada tuviste los cierres de operación de sintético que demandan también microestacionalmente dólares en la última semana del mes. Bueno, el mercado que estaba 100% vendedor, ofrecido, pasó a tener un equilibrio más equilibrado, digamos, o a veces algunos días con un poquito más de tensión compradora, y eso dejó en offside, digamos, al central con su postura de compra con estrategia pasiva. Por eso entiendo que ahora, digamos, el central no se quiere subir a esa postura de compra activa e ir pagándole y llevándole a los que ponen a la venta, sino que pone la caña y espera a ver si alguien baja. Y bueno, no está pasando tanto como antes. Interesante lo que contabas, Martín. Pero bueno, está claro que si vos estás armando un esquema para que la tasa de interés sea negativa en términos reales, y tenés que andar muy cuidadoso con la acumulación de reservas, porque necesitas que no se te desancle el dólar futuro, es decir, las expectativas de devaluación. Porque si, digo, expectativas de devaluación que están por debajo de la inflación, igualmente, ¿no? De acá, no sé, a septiembre, o de acá a fin de año. Pero vos estás viendo si generás o recreás algún círculo virtuoso por el lado del crédito. Y para eso necesitas sostener, que es lo único que está mostrando el Banco Central como novedad, una tasa de interés real negativa, ¿no? El otro tema que me parece interesante es que cuando muestra el tema de la confianza del consumidor, se disecciona, pues nosotros mostramos el otro día el de la Universidad de Itela, el índice de confianza del consumidor puesto base 100 diciembre de 2017, perdón, diciembre de 2023, no con el índice de la de Itela, sino que poniéndolo todo en un índice propio, base 100 diciembre de 2023, la verdad que tiene una caída muy importante, es la azul, desde fin del año pasado, pero se mantiene más o menos como al inicio del gobierno de Milei. No es que el gobierno se ha derrumbado, ¿no? Y es más,
En el interior también tiene esa caída, en el interior, pero esto muestra que hay una diferencia clara en el interior, las provincias, qué sé yo, Córdoba, las provincias mineras, Santa Fe y demás, y el Gran Buenos Aires. El índice también cae, pero está por arriba, incluso del inicio del gobierno de Milei. ¿Se ve ahí? La caída, obviamente, en el Gran Buenos Aires es más pronunciada y el índice está por debajo. Ahora, lo que plantea es, bueno, vos tenés una ventana de tiempo mirando estos indicadores. ¿Para qué? Y bueno, para poner en movimiento la economía, y lo sumamos al camarada Amílcar Collante. Amílcar, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. El consumo sigue amesetado. Mostramos, por ejemplo, autos, ventas vienen 6% primer cuatrimestre abajo. Volvieron a caer en abril, ¿no? Pero pone que se mesetó. Digamos, te quedaste en el mismo nivel de actividad el primer cuatrimestre del año pasado. No se movió. Estás en una dinámica de la recaudación que viene mal, porque te obliga a más ajuste fiscal y puedes hacer procíclico tu política fiscal, es decir, tirando para abajo. Entonces, la clave es recrear baja de inflación, acumulación de reserva a nivel de actividad, y el único instrumento que tenés a mano hoy es el crédito. Y el crédito forzado en estas condiciones, digamos, porque no es que se te derrumbó el riesgo país, y no se ve tampoco que se vaya a derrumbar el riesgo país. Porque el tiempo va jugando en contra. Todos saben que esta es la etapa de oferta grande de dólares y demás. Salvo que en algún momento el riesgo país te caiga a 400 puntos y abras una ventana de financiamiento, ¿no? Que uno tiende a pensar que, qué sé yo, por ahí es eso lo que espera el gobierno. El otro dato interesante de este informe, que se lo consulté a Jorge Vasconcelos, que no lo había visto, dice Vasconcelos, ojo que cada 500 millones de dólares que aumenta la demanda de dólares destinados, él le pone al colchón, pero yo le dije, bueno, vos estás hablando de la demanda de dólares que salen del sistema financiero o la demanda de dólares que van a pagar viajes al exterior, ponele. Claro. ¿Entendés? Y me dice, sí, claro, esa demanda de dólares, la que sale del circuito. Bueno, hizo el cálculo de esa demanda de dólares contra la masa salarial mensual y dice, cada 500 millones de dólares que aumenta la demanda de dólares destinados al colchón, se estaría restando ese mes 2,4% de la demanda potencial de bienes y servicios derivados de la masa salarial. Y ahí mete empleo privado, público, formal, informal, independiente. Dice que hay una masa salarial de alrededor de 21.000 millones de dólares mensuales. De eso, cada 500 millones de dólares que te vayan al colchón o a pagar viajes al exterior, y bueno, te estás detrayendo del consumo, del gasto corriente de la familia 2,4%, que es mucho. Y esto engancha un poco también con lo que había planteado Arriazo. Arriazo dijo, y bueno, el nivel de actividad de esta economía va a depender de la compra de dólares que tengan los argentinos a lo largo del año. Si aceleran su compra de dólares, y la economía va a tener menos gasto disponible y se va a enfriar más. Si aminoran esa compra de dólares, va a tener más combustible y se va a mover más. El cálculo es muy bueno porque veníamos con una compra de dólares promedio de 2.000 millones de dólares, de los cuales te quedaban 600 en el sistema, más o menos, ¿no, Amílcar? Sí. Y bueno, ahí está discutido de cuánto se va, pero ponle que se vayan 1.000 entre lo que se va al colchón y lo pago de viajes al exterior. Ese dato estaría entre 1.000 y 1.500, ¿no? Y estás hablando que es una detracción fuerte es una traba para mover la economía. Está claro que a mayor dolarización, menor dinamismo económico. El gran parate fue, obviamente, en lo electoral, en la previa electoral y después cuando... El tema ¿Se escucha, Milcar? Te escucho muy bajo, Milcar. ¿Se está escuchando? ¿Ustedes se escuchan bien? Se resolvió... Subímelo ahí, Milcar, a ver. Ahí está, Milcar, acércate. Está mejor, sí. Bueno, digo, cuando se resolvió lo electoral, igual
seguís teniendo, o sea, una actividad que no fue tan dinámica igual y no repuntaron otros indicadores. Entonces esa es la duda, ¿no? Aún con una dolarización que es una quinta parte del momento pico de la previa electoral, y bueno, le cuesta, aunque está bueno ese cálculo, ¿no? Decir, bueno, todo flujo que vaya a dolarizarte es algún flujo que no va a la economía real. Y hoy lo necesita mucho el gobierno, y bueno, el canal del crédito que decías vos, creo que está en duda más que nada, no por lo que haga el gobierno, sino con lo que pasó el año pasado. Es difícil, ¿no? Con niveles de morosidad que tiene, el scoring no le da a las familias. No es que no hay intención de darle crédito, pero con el scoring que tiene o la capacidad de pago, o sea, los bancos se corren. Entonces, bueno, creo que ahí hay una duda. Y después te agrego lo que habías mencionado al principio, que era el gobierno prometió compra de dólares con remonetización de la economía. Por ahora están las compras de los dólares, pero la remonetización no está porque el Tesoro se está llevando todos los pesos. El Tesoro Nacional se lleva los pesos que el Banco Central emite. Entonces, la cuenta te da neutral. O sea, todo lo que emitió el Banco Central se lo llevó el Tesoro, ya sea porque con esos pesos compraron dólares para pagar la deuda en dólares, o con esos pesos entraron en la cuenta del Tesoro por un rollover arriba del 100%. Entonces, quitó la liquidez que podría sobrar, y bueno, el gobierno no quiere arriesgar, lo que decía Martín también lo mismo, o sea, el riesgo, o sea, en realidad el desafío del gobierno es que compre dólares, aún subiendo el tipo de cambio no le tiemble el pulso para seguir comprando dólares. Si le tiembla el pulso, va a comprar menos, y puede que te quedes ahí en un esquema medio a mitad de camino, ¿no? Compras poquito, pero la dinámica inflacionaria tampoco, o sea, hay que ver si va en el sendero que pretende el gobierno. Es como que está mirando las tres variables al mismo tiempo, lo que decías vos, producción, acumulación de reserva y desinflación, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál sería, por eso digo, hay una dinámica política que no es buena, ¿no? No es buena también en parte por las propias reacciones del gobierno. Por eso decíamos lo de la cascada, ¿no? La verdad que hay cosas que son, son insólitas, que realmente no resisten, ¿no? Y la reacción del gobierno es no entender que más allá de las operaciones mediáticas, más allá de su pelea con un sector del establishment, lo que fuera, que acá hay una investigación judicial, lo que le está pasando a Dorni, con un fiscal, Policita, que fue uno de los fiscales que investigó a Cristina y que tiene mucha llegada de información a los medios, pero bueno, fue uno de los fiscales que justamente era su forma también de mantener las investigaciones en marcha, ¿no? El tema de que pueda filtrarse información contra el kirchnerismo, que incluso en el momento de poder del kirchnerismo, y con un juez que es un juez que si quiere ir a fondo, va a fondo. Entonces le aparece ahora el contratista de la casa, de Indio Cual, o que fuera, ¿no? Que ahí están haciendo las notas, que si el tipo tenía alguna operación política, el gobierno amenazan con que van a aparecer cosas raras del tipo, carpetearlo, no sé, cualquier cosa. Pero lo que no entienden es que nadie se va a inmolar por un jefe de gabinete que hoy está y hoy tiene todo el poder y en 2 semanas por ahí no está. Y el Poder Judicial sigue. Entonces, después de lo que pasó con Cristina, nadie se va a inmolar para que un juez te termine metiendo preso para tratar de encubrir si el otro, qué sé yo, agarró y le puso la plata en mano para hacer los arreglos de la casa del country. ¿Se entiende? Eso ocurría en otra época, cuando decían, no, bueno, los políticos son intocables, tienen todo el poder y demás. Pero se dieron cuenta que eso pasa, que Cristina está presa, que pasó que era todopoderoso, pasó no sé cuánto tiempo. Entonces lo que quiero decir es que el gobierno no entiende lo que le está pasando. Y lo que le está pasando es que hay un señor que es Adorni, que el gobierno podrá decir, bueno, pero son cosas, qué sé yo, el canuto, tenía el canuto acá y demás, pero bueno, decidió, si tenía el canuto antes, decidió gastarlo, parece, siendo jefe de gabinete. Y esas cosas tienen un impacto político y una dinámica que puede ser peligrosa.
no sé si electoralmente para el 2027, sino en la dinámica económica, porque todos están viendo a ver cómo se sostiene el gobierno frente a estas denuncias, ¿no? ¿Cuál es la reacción del gobierno? Si el gobierno va a estar empantanado o si es una genialidad para que no estemos viendo la economía, estén enfrascados con el tema del jefe de gabinete haciendo todo el show, la foto, hay una foto de hoy de nuevo en el gabinete con Madorni al lado, el otro día el show en el Congreso alrededor de una persona intrascendente, que no es un puntal de nada dentro del gobierno, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema político. La otra cuestión es, si uno pregunta, ¿cuál es la apuesta del gobierno hoy? Y bueno, la apuesta, ¿cuál es la apuesta hoy para reactivar la economía? ¿El crédito? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No sé si explícitamente, porque el gobierno no Sí, lo ha, que no baje lo ha la inflación dicho, rápido. no lo ha hecho textualmente. Sí, sí, creo que va más por ese lado. Lo que el gobierno ha dicho, por lo menos. Tal vez debería ser el crédito, no sé si el gobierno piensa lo mismo. Bueno, con el crédito te está pasando esto. Con el crédito te está pasando esto. Que venía en el segundo semestre de 2024 y primer trimestre, hasta el primer trimestre de 2025, venía creciendo a 2 dígitos mensuales. Interanual más del 100%. Y después de que pasaron cosas, de que estallaste la tasa de interés para frenar la corrida cambiaria, tasa de interés tuvimos de 150%. Es decir, la tasa de interés real más grande de la historia de la humanidad, o de 200%. Bueno, eso disparó la morosidad de la familia. Lo que está pasando con el crédito es que se te frenó el crédito. Sí. Entonces, está claro que el gobierno, yo creo que hoy toda su apuesta, estamos mostrando, chicos, el crédito, porque estoy mostrando, quiero pasar a otra cosa. Lo que le está pasando es que, bueno, le está cayendo en términos reales el crédito al sector privado. Entonces, decir, bueno, ¿cuál es el motor? El motor es ese. Ahora, ¿lo puede hacer bajo este esquema? Me mostraron en la pantalla. Pregunto, estoy así. ¿No está funcionando? Bueno. Ahí está. Bueno. Entonces, ahora, para que pueda funcionar, obviamente lo ideal sería que salgan los dólares del colchón, que vayan los dólares al sistema financiero, que con los dólares, como decía el gobierno, la gente empiece a comprar los autos, los electrodomésticos, vaya al... pero bueno, eso no está sucediendo, sino que te siguen comprando dólares, te salen dólares del sistema, no es que te entran, ¿no? Ahí, Entonces, Maxi, para mostrar una diferencia, si vos ves la recuperación de la economía hizo piso en 2024, en abril-mayo, y empezó a levantar a partir de ahí. Ahí van los dos de la mano, salario real creciendo, crédito creciendo, claro. hasta un pico. Hoy, ya vos mismo le estabas diciendo, ¿no? Tenés que reactivar el crédito porque el salario real no le estuvo ganando y quizás pueda recuperar algo de lo que perdió, pero por eso toda la apuesta es al crédito, porque el salario real no se ve, salvo que la inflación baje muy fuerte, que recupere, al menos va a recuperar lo que tenía. Entonces, bueno, la recuperación de 2024 era con muchos sectores, y hoy la recuperación o el rebote económico es porque hay 4, 5, 3, 4 sectores que están traccionando y el resto va para atrás, o sea, no es que va para adelante. O sea, hay como una diferencia importante entre lo que fue esa recuperación y esta. Por eso necesitan el crédito, ¿no? Claro. Dos cosas más. Una, fíjense lo de la disparada de la morosidad. Rápido, chicos, lo pongo rápido. Ahí la cartera irregular que ya conocen, se disparó, préstamos personales, tarjeta de crédito, cartera irregular, bueno. Se disparó 4 veces, bueno, todo eso ya lo mostramos, ¿no? Hoy, no sé, estás hablando de 6 millones de personas con mora bancaria y no bancaria, ¿no? Y esos datos de morosidad los complemento, los complemento, un segundo,
En cambio, los complemento con este informe que es interesante, Fidelitas, que muestra ahí por provincias, ¿no? El nivel de morosidad en alguna provincia, qué sé yo, la más pobre, Santiago del Estero, La Rioja, la morosidad bancaria llega, no sé, al 20%. También fíjense en la Patagonia, ¿no? Niveles de morosidad muy altos, ¿no? Que se dispararon, sobre todo en la dinámica. Ahora, yo lo que veo que el gobierno está con una idea de que la inflación siga bajando, vos mantener el dólar tranquilo como está, que los salarios le empiecen a ganar un poquito a la inflación y que repunte el crédito. Y de chapa, si podés en algún momento, que te baje el riesgo país. Vasconcelos plantea bajo este esquema algo discutible, que el gobierno debiera jugarse en algún momento a un esquema como hizo Ecuador, de salir a hacer algún canje voluntario de deuda, refinanciación de vencimiento en el mercado para ver si le baja el riesgo país más agresivamente, ¿no? Para que efectivamente eso pueda ser más sostenible este esquema que quiere hacer el gobierno. Si le baja el riesgo país, esa relación tasa-dólar, expectativa de evaluación con tasas reales negativas, se reduce significativamente y eso le permite a sostener esto. Che, que arranque como sea, como pueda ser, a ver si lo podemos meter un poquito en este trimestre y me arranca el crédito y me vuelve, ¿no? Entonces dice, bueno, si quieren seguir con este esquema, es fundamental que le baje el riesgo país. Y para eso tendrían que hacer algún tipo de estrategia más agresiva de vuelta a los mercados, ¿no? Que es un poco lo que le plantean algunos, no sé. Sí, Maxi, está claro que la apuesta del gobierno era que esto se reactive ahora, digamos, marzo, abril, no está pasando, con lo cual algún ajuste para dar un poco vuelta de página respecto a la dinámica, y al mismo tiempo creo que todo está atravesado por la confianza, esto que hablabas vos de cuánto impacta la cuestión política a todo esto, y claro que tiene impacto seguramente. Ahora, la cuestión económica, digo, si no aprovechas este trimestre que es el de oro para comprar dólares, lo que te viene hacia adelante es muy desafiante, ¿no? Digo, si no compras dólares ahora, tratando de que se reactive el crédito, creo que es muy delgada la línea donde movés una variable, puede condicionar a la otra, y creo que en definitiva todo lo que está atravesado es la confianza. Me parece que eso es un poco, que la gente crea que esto va a funcionar. Digo, esa es un poco la variable. Mira, cierro con esto, tomame acá con lo que decía del informe del trilema y de la... Dice, dada la magnitud de la masa, lo que plantea el informe de la Fundación Mediterránea de Vasconcelos, dice, dada la magnitud de la masa salarial mensual de la economía, cada 500 millones de dólares que salen del circuito se está sustrayendo el equivalente a 2,4% de la demanda potencial de bienes y servicios derivada de los ingresos de este segmento de la población que se consignó más arriba. Estábamos metiendo ahí en la masa salarial asalariados privados, formales, informales, cuentapropistas, independientes, jubilados, bueno, planes, toda la masa salarial, ¿no? Le pedí ahí el cálculo y decía que son más o menos 21.000 millones de dólares mensuales. Y ahí plantea, ¿no? Esto es lo que habíamos visto del balance cambiario, que se están comprando 1.700 millones de dólares, que 800 te van para turismo, que 600 quedan para depósitos locales, esto fue en marzo, ¿no? Y 200 van para pago de otras importaciones, plataformas y otras cosas, y 100 se van solo al colchón, ¿no? Que esto es lo que mostramos, que el Banco Central está diciendo que hoy se están yendo al colchón solo 100 millones de dólares. Pero bueno, pero lo que se te va por gasto de turismo o pago de otras importaciones de servicios es lo que no queda en el sistema. Pongamos que sumando esto sean 1.000 millones por mes. Bueno,
Reponer el cepo para frenar esa sangría sería la peor de las medicinas, como lo prueba la estanflación de la economía iniciada en 2011, dice Vasconcelos. Al revés, el camino genuino pasa por completar el levantamiento del cepo, pero asegurando la consistencia del programa con una baja significativa del riesgo país. Así podría lograrse un equilibrio dólar-tasa favorable al crecimiento de mediano y largo plazo, sin recurrente sobresalto del tipo de cambio, ¿no? Y ahí es donde plantea que en el arranque del año Ecuador hizo el canje voluntario con acreedores privados de bonos y hoy tiene un riesgo país de 420 puntos. Y si el lado argentino, la brecha con el riesgo país más alto tiene que ver con la ausencia de un programa financiero detallado hasta fines de 2027 y bueno, y hasta ahora ir cubriéndolo con los parches de organismos internacionales y con el FMI y demás. Bueno, es un planteo, ahí, pero sí. No, de Maxi te iba a decir, o sea, está claro que hay una ventana de tiempo que si no resolvés esta del derrumbe, si va para el lado del derrumbar el riesgo país, que es limitada. O sea, ya pisar 2027 ya es un riesgo para volver al mercado. Entonces decís, bueno, antes de la elección de Trump, de mediano término de Estados Unidos, ¿cuándo tenés tiempo? Si vos con un nivel de exportaciones que puede estar cerca de los 100.000 millones de dólares este año, balanza comercial positiva y todo este trimestre de oro por delante, es como diciendo, si no avanzás en ese aspecto ahora, difícilmente avance más adelante.